Tengo, tengo el privilegio de ser el editor del libro que está a la derecha, con un contenido propio que está inmerso ahí. Entonces, para nosotros, los que trabajamos con la lengua, tenemos estos cuatro libros como nuestra única fuente de consulta. Y quizás no la más nueva, pero sí la oficial. Vamos a ver más adelante qué tan valedera es la opinión de una inteligencia artificial en nuestro trabajo. Pero desde ya les digo que quizás hay muchas cosas que nos van a decepcionar sobre las nuevas tecnologías o las inteligencias artificiales. En este paseo largo que vamos a hacer, en este paseo rápido que vamos a hacer sobre las formas de escribir más actuales o la redacción moderna de alguna forma, mm, vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que pasó en 2010. En 2010, y es para todo profesor de lenguaje y para todo comunicador, 2010 representa un antes y un después en la forma de escribir de muchas palabras y en la forma de conjugar y de construir oraciones. Porque hasta antes de 2010 nos resultaba complicado escribir algunas palabras de origen, sobre todo inglés, de origen estadounidense. Lo que se manejaba hasta antes de 2010 es que si yo quería poner una palabra extranjera en mi texto, en mi lección, en mi resumen, yo tenía que esa palabra extranjera resaltarla con cursivas o a veces yo ponía comillas para indicar que esas palabras son ajenas al español. En 2010 se tiene a bien hacer una adaptación de casi todas las palabras que ingresan al español. No olvidemos que el lenguaje pues es una constante mezcla de palabras nuestras, propias españolas, y un constante bombardeo de palabras estadounidenses, francesas, portuguesas, otras. Esas palabras inglesas, portuguesas, francesas, nosotros siempre teníamos que marcarlas como cursiva o como comillas. En 2010 ocurre algo curioso que el español como entidad propia, una entidad con vida, de repente el español toma conciencia y dice, bueno, yo como idioma español, a partir de ahora, si vos inglés querés meter tus palabras en mi idioma, está bien, las acepto, pero las vamos a escribir como nosotros pronunciamos esas palabras. Muchas de las palabras que están arriba en esta diapositiva presenta una pronunciación que para nosotros a veces es complicada. Para evitar eso, nosotros pues adaptamos esa forma. Es lo que se llama un extranjerismo adaptado. Y si se fijan en la parte inferior, están las mismas palabras de arriba pero adaptadas a nuestra pronunciación primero y a nuestra ortografía. Solamente esta es una punta de miles de palabras que se han adaptado en 2010 para que pudiesen ingresar al diccionario de la lengua española. Entonces, la norma actual es que nosotros tendríamos, y digo tendríamos porque hay gente que no lo hace, tendríamos que escribir como están en la parte inferior. Ahora, hablando de este mismo libro que yo les mostraba, el libro de estilo de la norma panhispánica, evidencia y menciona que hay muchas formas de pronunciar una misma palabra. Porque claro, en América pues tenemos diferentes culturas, diferentes pueblos que tienen diferentes formas de pronunciar y de articular algunos sonidos. Entonces, en ese sentido, para algunos fácil es decir sándwich, pronunciar correctamente el sonido, el fonema, pero muchas otras personas no pueden pronunciar sándwich. Y en el diccionario entonces recoge las otras formas, como por ejemplo sándwich. Y algunos dirán, pero profe, ¿quién dice sándwich? Y la realidad es que sí se dice sándwich. Y tal es la realidad que esta palabra sándwich está en el diccionario actual del español. Lo mismo pasa con restaurante, que viene de restaurant.
hay mucha gente que dice restaurante, sobre todo la población peruana es la que dio la pauta de que se dice restaurante. Lo que quiero entender y lo que quiero que ustedes puedan ver con esto es que todas las palabras extranjeras, para ingresar a nuestra forma o a nuestra lengua, tienen que adaptarse a nuestro sistema articulatorio, de pronunciación quiero decir, y a nuestro sistema ortográfico. Para nosotros es una ventaja porque cuando teníamos que escribir business en inglés, por ejemplo, no sabíamos si se escribe bucines, bucineses, si era una S, si es una sola N, digamos. Para nosotros es una gran ventaja ahora de que podemos y tenemos la total libertad, eso lo dice la gramática de la lengua española, que tenemos que escribir las palabras extranjeras como las pronunciamos. Lo que pasa es que en 2010 la lengua española toma un valor muy fonético. El español ya era fonético, quiero decir, nosotros hablamos como escribimos. No siempre, pero por lo general hablamos como escribimos. En 2010, el español todavía se carga más del valor fonético, de que nosotros tenemos que escribir como escuchamos, como pronunciamos. Entonces, hay una lista enorme de palabras que van a cambiar su ortografía original hacia una adaptación siguiendo nuestros patrones. Ese tipo de adaptación a veces solamente pasa por colocar una simple tilde o acento, como quieran llamarla. Entonces, este tipo de palabras que ustedes ven, alguna solamente se adapta por el acento y otra se adapta solamente por la pronunciación. En el caso de Bangladesh, por ejemplo, si ustedes buscan ahorita en internet, van a ver que dice Bangladesh, el nombre, Bangladesh. Pero nosotros en español no tenemos el sonido de show, digamos, de Bangladesh. Nosotros en español no tenemos originariamente el sonido de show. Por eso es que se adapta a Bangladesh. Y si se van a dar cuenta, hay mucha gente que dice, ¿cuál es tu show? Dicen, ¿cuál es tu show? Porque no puede pronunciar el sonido sh, que para nosotros es extranjero. Lo mismo con ping pong. Si se fijan, aquí hay una forma adaptada de esta palabra que es antiquísima, pero que ahora tiene una nueva forma de escribirse, gracias a la adaptación siguiendo los patrones de la acentuación. Nosotros tenemos en español 100.000 palabras en promedio. Esas 100.000 palabras en español van a atildarse siguiendo solamente dos reglas. Ustedes las conocen también. La regla de las agudas, que se acentúa cuando acaban en eso, y la regla de las graves, que se acentúa cuando no acaba. Lo saben, lo hemos sabido en el colegio, lo hemos aprendido y lo hemos sufrido. Todas esas palabras de las 100.000 que tenemos van a tildarse siguiendo esas únicas dos reglas. Entonces, en estas palabras que están acá, se ha escrito o se ha cambiado su ortografía siguiendo esas dos reglas del español, siguiendo cómo lleva tilde. Entonces, hay una lista, como por ejemplo esta última palabra, manager, que aparte de tener acento, cambia su forma de escritura y cambia su pronunciación. Si se acuerdan, manager en inglés es manager, ¿no? Con G. Entonces, esto no hace más que evidenciar el valor fonético que ahora tiene la lengua española y del que nosotros no tendríamos que complicarnos. Ok, está en mi potestad. Yo decido si escribo manager con G y sin acento o si escribo manager. Es como para decir, yo tengo esa posibilidad de elección, pero en ningún momento puede considerarse error que yo escriba manager, como está aquí escrito en la diapositiva. Porque hay gente que va y busca en el diccionario estas palabras y no las va a encontrar. Hay mucha gente que todavía no sabe cómo funcionan los diccionarios o cómo funcionan los libros de gramática. La gente piensa que si una palabra no está en el diccionario, esa palabra no existe.
Y yo lo escucho regularmente cuando alguien me está corrigiendo o me dice que se escribe así o no se escribe así con la oración. Esa palabra no está en el diccionario. O esa norma que vos me estás diciendo no está en en la gramática española. Todas las gramáticas, todos los diccionarios se escriben a partir de lo que la gente habla y cómo escribe. Todos los diccionarios, todos los libros de gramática nos llevan 10 años de atrasos. Si ustedes ven a ver, este, que es más o menos el último nuevo, este libro al menos nos lleva 10 años de atraso. Nosotros ahora tenemos nuevas formas de construir oraciones, nuevas formas de construir palabras, que aquí ni siquiera aparecen, porque los libros de ortografía, de gramática y los diccionarios están muy retrasados a cómo nosotros en la realidad hablamos. Entonces, la gramática es ahora descriptiva, solamente hace un análisis de cómo hablamos. Ya no nos dice, vos tenés que hablar así y así. Eso era la gramática normativa, que ya no se la utiliza hasta el día de hoy. Entonces, en ese grupo de palabras, en esa línea de actividades y de formas que han cambiado, nosotros vamos a ver que una de esas nuevas formas de tener una redacción moderna o una de esas nuevas reglas habla sobre las siglas y sobre los acrónimos. En el caso de los acrónimos, hasta antes de 2010, no se les ponía tilde a los acrónimos, pero a partir de la fecha, a partir de entonces, 2010, los acrónimos empiezan a llevar acento, porque los acrónimos a partir de 2010 se consideran una palabra más. A ver, ¿qué es un acrónimo? Vamos a diferenciar. Una cosa es una sigla, como FBI, como la ONU, como la CRE, es una cooperativa en Santa Cruz, una cooperativa de electricidad. Eso es una sigla. Un acrónimo es una sigla, pero que se pronuncia como palabra. Por ejemplo, la palabra SIDA quiere decir, ¿no?, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. SIDA, si se dan cuenta, es una sigla, pero en la actualidad ya sigla se considera una palabra. Entonces, eso es un acrónimo, una sigla que se ha convertido en palabra, como lo es láser, como lo es sonar, como lo es Conmebol, esta entidad del fútbol sudamericano. Todos los acrónimos, o por decirlo de otra forma, todas las siglas que se convierten en palabras, a partir de 2010 pasan a acentuarse siguiendo las normas generales de acentuación, esas dos que les dije, las agudas y las graves. Es algo muy nuevo, porque hasta antes de esto la gente tenía miedo colocarle acento o tilde a los acrónimos. Por ejemplo, Fundeu, la primera que está acá, solo por dar un ejemplo. Fundeu quiere decir Fundación del Español Urgente. Si se fijan, es como una especie de sigla, pero que ya se usa como una palabra. Fundeu quiere decir ahora como una entidad que regula o que analiza el español. Entonces, es una de las formas, de las normas que se aplican desde 2010. Ahora, haciendo un paréntesis de las normas, quiero mostrar un poquito algo que la gente por lo general confunde, y es ponerle acento o tilde a esta serie de palabras. Hay muchas otras palabras más a las que les ponen tilde, y que la gente a veces confunde y piensa que lleva acento porque yo lo vi haciendo más un día y le pongo acento. Alguna vez me tocó en un colegio, yo trabajaba, una profesora puso en la pizarra grandota la palabra examen de inglés el lunes, grandote, así en toda la pizarra. Y los chicos copiaron examen, y me tocaba justo después a mí. Y le dije, chicos, díganme que no copié, porque puso examen con acento en la A. Chicos, copiaron examen con acento en la A, y todos los estudiantes copiaron examen con acento en la A.
Por eso les digo, los profesores tienen la obligación de conocer estas y otras normas. Y la gente generalmente confunde que examen y estas otras llevan acento, solo por dar unas cuantas palabritas, que no debería ser así, como les digo, ¿no? No debería ser así. Ahora volvamos un poquito a la adaptación. ¿Cómo es que nosotros adaptamos o es que cómo ocurre la adaptación? Hay un criterio para adaptar muchas palabras de extranjeras al español. Primero se usa el criterio fonológico, cómo yo articulo un determinado sonido, que para mí es raro. Aquí le falta la P, por si acaso, en Jeep, en la Jeep. Muchas de estas palabras nosotros las adaptamos únicamente siguiendo un valor articulatorio, o sea, cómo yo pronuncio el sonido. Entonces, todas estas formas que no tienen por qué estar en el diccionario se consideran correctas en día de hoy. Y usted le muestra a alguien, por ejemplo, un WhatsApp y le escribe así, como está a la derecha, con G, seguramente va a pensar que usted es un ignorante o usted es un desconocido. Pero la realidad es que nosotros nos estamos adaptando a las formas de escribir. Y lo dicen los libros de estilo del español, dice que las palabras extranjeras tienen y deben adaptarse a nuestra forma. Es como que le ponen un alto, ¿no? A ver, vos, palabra extranjera, ¿querés entrar al español? Ok, entra, pero entra siguiendo mis propias normas. Es como cuando entran a mi casa, ¿no? O sea, vos entras a mi casa, pero vas a entrar siguiendo mis propias normas de casa. Entonces, tenemos otra vez más palabras que se adaptan siguiendo nuestros patrones. Nosotros tal vez no diríamos chute, ¿no? Pero en España dicen chutar, por golpear la pelota. No deja de ser llamativa alguna que otra forma de adaptación, pero nosotros tenemos la total libertad para utilizar estas formas y aplicarlas en nuestro texto académico profesional. De repente hubo un malentendido por ahí en que estas formas nuevas, estas adaptaciones nuevas, no se iban a ver en un texto académico científico, pero la realidad es que sí. Nosotros tenemos toda la autoridad y toda la potestad para utilizar estas adaptaciones en un texto académico científico. Y no tendríamos que tener problemas a la hora de mostrar un documento con estas adaptaciones. A nosotros en este lado del mundo nos cuesta un montón aceptar las formas adaptadas. Pero si alguien tuvo alguna vez la suerte o la oportunidad de viajar a España, o conoce o lee literatura de España, o generalmente accede a sitios web de España, se va a dar cuenta de que estas palabras hace rato están adaptadas en España y se las toma como norma. Nosotros aquí todavía nos está costando entender que estándar lleva acento. Nos está costando entender que espagueti se escribe de una forma simple, como pronunciamos espagueti. No es otra cosa que una actualización, una adaptación a nuestras formas de articulación y de pronunciación. Alguna que otra les va a parecer rara, por ejemplo, esta de beige. Yo hasta el día de hoy sigo viendo gente que escribe y que pronuncia beige. El color beige, pero la gran mayoría de personas dice beige el color. Lo mismo con bonsai, samurai. Si se dan cuenta, todas las Y finales, todas las Y finales de palabras extranjeras pasan al español a convertirse en una I latina. Otra vez, ¿no? Hay muchos patrones, muchas formas de adaptación que ya nosotros las tenemos muy consabidas y que no dejan de ser más bien
para nosotros quienes escribimos, para nosotros quienes estamos constantemente en el mundo de la docencia, de la elaboración de documentos, de textos, no dejan de ser un salvavidas. Porque en serio que a veces es complicado entender cómo se escribe smoking, cómo se escribe piercing, si fuese que tuviéramos que escribir un texto que tenga esa palabra. Con estas adaptaciones tenemos entonces una carta blanca, digamos, para escribir como estamos escuchando. Dejando ya de lado un momento las adaptaciones de muchas de las palabras extranjeras y antes de entrar a algunas normas de ortografía, un poquito vamos a entender cómo funciona la lengua. Nosotros los lingüistas vemos el idioma como un cuerpo vivo y se le llama así. La lengua es una entidad, es un ente con vida propia que toma a veces sus propios rumbos. La lengua, y algunos van a pensar, pero profe, lo que usted nos está mostrando es una decadencia de la lengua. Y hasta el día de hoy nosotros seguimos adaptando palabras extranjeras. Eh, para las personas que tal vez no les gusta el reggaetón, ese tipo de música, el año pasado, en noviembre, casi entrando a diciembre de 2023, se lanzó una publicación de las nuevas palabras que están al diccionario. Entre esas nuevas palabras que el año pasado entraron al diccionario está la palabra perrear, está la palabra perreo. Entonces, hasta antes de eso, perreo no aparecía en los diccionarios. La palabra perrear no aparecía en los diccionarios. Pero como ven, la lengua hace o toma las normas que nosotros estamos siguiendo. Claro, nosotros pues por lo general decimos, ¿no? O quienes les gusta esa música, perrean, perrean, y las canciones dicen ese tipo de palabras. Lo que hizo el diccionario fue tomar esas palabras y adaptarlas e incluirlas en el diccionario. Otra vez, la lengua simplemente toma lo que nosotros estamos hablando, cómo nosotros estamos hablando. No se considera o no se puede pensar que la lengua se está empobreciendo. Yo alguna vez, cuando daba una charla en la universidad, aquí en la pública, una señora tomó la palabra y dijo, profe, me comentaba, yo me estoy yendo muy triste de este taller porque me doy cuenta de que nuestra lengua está peor cada día. Porque yo les comentaba que se puede decir la calor, que se puede decir subir arriba, entre muchas otras formas que vamos a ir viendo más adelante. Me decía, profe, no puede ser que hablemos peor cada vez. Y yo le decía, no es que hablamos peor, simplemente cambian nuestros patrones gramaticales. Nosotros entonces tenemos de cierta forma a veces una añoranza por lo normativo y rechazamos lo descriptivo. Porque nosotros hemos aprendido así. Yo aprendí el español así. Mi profesora de lenguaje fue así, muy normativa. Y mis textos de colegio eran muy normativos, que decían, se escribe así y no así. Pero la lengua ahora ya no es normativa. Los libros son descriptivos. Entonces, la lengua funciona a partir de cómo una comunidad de hablantes habla, se expresa o escribe. Si una comunidad de hablantes considerable, o sea, una comunidad grande, habla o escribe de cierta forma, los libros de gramática recogen esas formas. Por dar un ejemplo, de esas formas nuevas que empiezan a estar inmersas dentro de los libros, recordar, lo han sufrido. Muchas veces nos han corregido y nos han dicho, no se dice imprimido. Y en realidad no se dice imprimido, se dice impreso. Eso nos dijeron toda la vida. En 2010, este libro, este manual de gramática, dice que sí se puede considerar imprimido como el participio válido del verbo imprimir. O sea, que es tan válido decir imprimido como decir impreso. ¿Por qué?
porque una comunidad enorme de hablantes siempre dijo imprimido, siempre. Lo que la lengua hace, lo que los libros hacen, solamente es recoger cómo estamos hablando. Si ustedes consideran que la lengua es ahora peor, que la lengua está cada vez más venida a menos, es porque nosotros hablamos así. Y no deberíamos sentirnos mal. La lengua es el reflejo de nosotros como sociedad. Si ustedes consideran que no se diga o está mal decir la enamoración, o la esperancita cuando se hablaba de la empleada, ¿se acuerda? Esa forma que usan los jóvenes es porque nosotros hemos permitido que nuestros jóvenes hablen así. Y no está bien ni está mal, simplemente es así. Lo que la lengua hace es describir. Bien, lo que pasa es que mucha gente piensa que estas formas nuevas que vamos a ver en el transcurso de este taller son un retroceso. Volvamos a los ordinales. Aquí en Santa Cruz, que está distribuida por anillos, primero, segundo, es normal que la gente confunda o desconozca cómo se deben escribir los ordinales. Cuando yo digo ordinales, me refiero a los números que siguen un orden, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta eh, 1000, digamos. Esos son los ordinales, cuando indica un puesto, primer puesto, segundo puesto. La única forma correcta de colocar en número, por decir, digamos, tercer lugar, primera vez, la única forma de colocar correctamente el número es la que ustedes están viendo en pantalla. No hay posibilidad de que yo coloque, por decir segundo, 2 y la D y la O. Y así está por todos lados. La gente escribe 2 2. Yo en los colegios, me toca a veces entrar en algunos colegios y en serio que en todos a los que he ido, por decir, digamos, segundo de secundaria, arriba dice 2 2 grandote en la puerta. Y no es la forma de escribir un ordinal. Y es una pena que el colegio donde debería enseñarse la forma correcta de escribir ordinal se lo esté haciendo de la peor manera. Es la única forma de escribir los ordinales. Primer lugar, tercer lugar, primera convocatoria. Llegué de primero, tercero. Es la única. Hay otra cosa que a veces las personas que organizan eventos confunden. Creo que aquí hay algo más. A ver. Sí, ahora sí. En esta pantalla, en esta diapositiva, hay dos formas en que la gente por lo general menciona los eventos. Los eventos que siguen un orden. Digamos, tenemos el primer congreso, segundo congreso, tercer congreso. Y tenemos 40, digamos. El 40 Congreso Nacional de Profesores de Lenguaje. Lo correcto es seguir los ordinales. Los ordinales se escriben de una forma que difiere de los cardinales. El cardinal es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 500, 1000, 8 millones. Ese es el cardinal. Pero el ordinal, pero el ordinal, pero el ordinal simplemente es primero, segundo, tercero, cuarto. No hay otra forma. Yo siempre veo que todos los congresos ponen 40 congresos, 40. Pero en realidad es el cuadragésimo. O sea, es el evento número 40 de una serie de eventos que han antecedido. ¿Se entiende? Digamos que mañana se celebra un aniversario de Chuquisaca, y es número 20, digamos, su aniversario. Les apuesto que en los afiches, en los banners, va a decir 20 aniversario, va a decir. Y grandote, 20 aniversario, como está aquí abajo tachado. No es pues el 20 aniversario. Si es una serie de eventos, es el 20º aniversario, es el orden de eventos.
¿Y cómo se escribe, profe? Yo quiero escribir en número nomás, no me entra, digamos, vigésimo, porque me queda grande, además nadie lo va a leer. Se escribe como está aquí arriba. 20 punto y el cero como superíndice. Y lo que pasa es que hay gente que desconoce cómo se escriben los ordinales. Yo tengo aquí una lista de ordinales siguiendo de 10 en 10 y luego siguiendo de 100 en 100. Fíjense ustedes, a los que alguna vez ven noticias o les ha tocado ir aquí en Santa Cruz hay un palacio de justicia y son como que oficinas que siguen un orden. Juzgado primero, juzgado segundo, juzgado tercero, juzgado cuarto. Y el juzgado 12 aquí en Santa Cruz lo llaman juzgado doceavo. Y no es doceavo, pues, es duodécimo juzgado. Tenemos una serie de errores bien incrustadas, enraizadas en nuestros sistemas comunicativos, judiciales, policiales, militares, por desconocimiento de estas normas que son antiquísimas, antiquísimas y muy simples, siguiendo con nuestras normas o nuestras formas de escribir. Nosotros en español tenemos una regla que dice que los números, cuando se refiere al millón, no los escribimos en números. Cuando estamos literalmente transcribiendo, ¿no? Cuando estamos haciendo un relato, una transcripción literal, todos los millones los colocamos numerales, 1, 2, 3, 5, 20 millones, como está en el ejemplo abajo. ¿Por qué? Porque la gente o algunas personas o mucha gente, como quieran verlo, no sabe escribir 1 millón o 2 millones. Por eso, para no complicar la ortografía, la gramática, dice que escribamos el número y luego el millón. No deja de ser esto un poquito simplificativo o que nos ahorre ciertas expresiones o ciertos números. En ese mismo valor, nosotros en español no podemos nunca, jamás escribir letra y número juntos. No existe. En español no podemos escribir por regla, nunca podemos escribir un número junto a una letra. En ese caso, cuando por fuerza, digamos, tengo que escribir un número y una letra juntos, utilizo el guión, como está aquí abajo. Son excepcionalmente nombres de marcas que pueden utilizarse como letra y número, como PS5, 3G, 5G, 4K, Sub 23, pero por lo general nosotros no tendremos que escribir nunca número y letra, nunca. Vamos a entrar ahora ya a lo meramente gramatical. Nosotros en español tenemos una norma que nos dice cómo escribir una oración. Sí tenemos en español una norma básica que dice cómo tenemos que escribir una oración. Y es simple, sujeto, verbo y complemento. Así debería ser una oración estándar, digamos, una oración básica, como está en esta diapositiva, encerrada en un recuadro. Una oración que siga sujeto, verbo y complemento. Así debería ser de simple toda oración. Pero no siempre ocurre ese tipo de estructura. O sea, quiero decir, son la excepción ese tipo de estructura, así de simple. Porque por lo general se presenta una oración como la de abajo. Y no sabemos si el verbo tiene que ir en plural o tiene que ir en singular. Porque, ¿a qué me refiero? ¿A la manada atravesó o a la manada de lobos que atravesaron? Y como esta oración hay muchísimas que no sabemos. Profe, ¿cómo es aquí? ¿El verbo en plural o en singular entonces?
Y hasta antes de la publicación de la gramática, se prefería que el verbo vaya en singular si es que el núcleo del sujeto iba en singular, como es en el caso de la segunda oración. El núcleo del sujeto va en singular, entonces el verbo va en singular. Ahora se permiten que las dos opciones sean válidas. Y a partir de ahora, y si se han dado cuenta hasta antes, ya hemos tomado como que dos formas son válidas, como que dos maneras de escribir son válidas. Y van a preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué se puede decir imprimido e impreso al mismo tiempo? ¿Por qué se puede decir la manada de lobos atravesó y por qué se puede decir la manada de lobos atravesaron? ¿Por qué, profe, no puedo decir se dice así y no así? Porque la lengua a día de hoy no es normativa. ¿Se imaginan ustedes una gramática que norme y diga, se escribe así, 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 así? Y la gente no va a conocer esa norma y la gente va a escribir como le da la gana. Entonces, si la gente va a escribir como le da la gana y en los libros dice únicamente cómo se escribe, entonces este libro no va a servir para nada. ¿Se dan cuenta? La RAE no es tonta. La RAE, al ver que la gente estaba abriendo sus formas de hablar, de escribir, lo que la RAE hace es abrirse también. Entonces toma muchas formas como correctas, porque es imposible normar a la segunda comunidad de hablantes más grande del planeta. El español, por detrás del chino, es la lengua más hablada en el mundo. Entonces, un libro de 1000 páginas difícilmente va a poder normar cómo hablan esa segunda comunidad de hablantes más grande del mundo. Lo que hace es permitir que se diga de esta forma, pero también se puede de esta otra forma. Hay excepciones. Obviamente no puedo decir aiga. No puedo decir aiga. Decir aiga va a seguir siendo un error toda la vida. Bueno, no toda la vida, quizás hasta que la gente o la gramática pues lo tome. Por ahora no se puede decir aiga. Por ahora. En esas formas de hablar y en esas formas de escribir, nosotros tenemos entonces estas oraciones. Vamos con la primera. La mayoría cree que aún no estamos listos. Y ahí podría ser, la mayoría cree que aún creen o cree. ¿Se dan cuenta? Alguien dirá, la mayoría cree. No, pero es la mayoría, son muchas personas, ellas creen. Alguien ahí podría discutir y decir, pero yo siento que habla de un número grande y puede usar el verbo en plural. Es como en la segunda opción. Un grupo de personas corre o corrieron. ¿Corre el grupo o corren las personas? Y podemos usar ese debate y quedarnos aquí mucho tiempo para no perdernos en ese debate y para que la RAE no se pierda en ese debate. ¿Qué es lo que dice? Las dos. Las dos. Hay un tipo de construcción que solamente lo cometen o lo hacen mal o lo dicen mal únicamente las mujeres. La lengua tiene una forma, una construcción gramatical que el hombre la dice siempre bien, pero la mujer la dice casi siempre mal. Y aquí está en esta última diapositiva en la parte de abajo. Porque yo cuando estoy a medias, digamos, estoy cansado, pero no estoy tan cansado, estoy algo cansado. Yo estoy medio cansado. ¿Se entiende? No estoy del todo. Como hombre, yo estoy medio cansado. Pero la mujer, si dice que si la mujer está cansada, pero no está del todo cansada, ¿cómo diría la mujer? Porque el hombre está medio cansado y la mujer está media cansada. Y sí, por lo general las mujeres dicen, ay, que estoy media cansada, que estoy media distraída, que estoy media dormida.
Y claro, como la mujer comete siempre ese error, es porque está fallando en el adverbio. Hay una norma que dice que en teoría el adverbio es invariable. El adverbio nunca jamás va a cambiar. Eso dice la norma. La realidad no es así, ¿cierto? La realidad es que el adverbio cambia, pero eso es lo que no nos importa por ahora. Entonces, si el adverbio es invariable y la palabra medio es adverbio, se supone que el adverbio medio nunca debería cambiar. Y no se supone, nunca debería cambiar en la realidad. Entonces, si yo soy hombre, yo estoy medio cansado. La mujer está igual medio cansada. Entonces, si somos mujeres, diríamos a partir de ahora, ay, estoy medio dormida, medio distraída, medio cansada, medio dolorida, medio muerta, que se dice bastante, estoy medio muerta. Y es rara, muy rara la mujer que yo escucho que dice este tipo de oraciones. Es muy, muy, muy rara, por desconocimiento. Es que Sí. pensamos que funciona como el adjetivo. Pensamos que medio, adverbio, funciona como el adjetivo. Media naranja, medio amigo. Ah, entonces es media cansada. ¿Se dan cuenta? Eh, es como cuando la gente dice, soy todo oídos, los hombres, ¿no? Yo, hombre, ah, yo soy todo oídos, decime lo que pasa. Soy todo oídos. Y la mujer, si fuese una mujer, ¿cómo diría? Soy todo oídos. El hombre dice soy todo oídos. ¿Y la mujer cómo diría? También soy todo oídos. La mujer diría soy toda oídos. Este tipo de cuestiones curiosas son una especie de licencias, digamos, o algunas cosillas curiosas que la gramática presenta para diferenciar usos en masculino y femenino. Hay aún personas que siguen diciendo fuiste, viniste, compraste, estuviste, comiste, partiste, mentiste. Mucha gente y muchas canciones en la actualidad que, que hablan de esa forma. Y las canciones son un reflejo de una cultura. Y yo estoy seguro de que en este espacio es nula o es inexistente la cifra de personas que dicen fuiste, vendiste, porque evidentemente es un error y muy grave, de muy mal gusto, como lo es de muy mal gusto decir hubieron. Yo como que a veces pierdo ya la fe y digo, ay, voy a dejar de corregir cuando la gente diga hubieron. O sea, en mi mente quiero decir, no es que ande por la calle y, ah, vos dijiste hubieron, no sabes hablar. No, es de muy mal gusto corregir a una persona, ¿no? Cuando está hablando mal. Evidentemente hay contextos en los que nosotros sí hacemos correcciones. Una clase de lenguaje, una clase de gramática, una clase de oratoria. Ahí sí que nosotros tenemos carta blanca para hacer correcciones a la forma de hablar. En la calle nunca lo haríamos. En un contexto más distendido, nunca corregiríamos a nadie. Salvo que sea en lo más íntimo, ¿no? En lo más familiar, en el seno de algo más de confianza, entre amigos, esposos, colegas, digamos. Algo muy informal. Ahí sí corregiríamos. Pero a un extraño no vamos a corregirlo, digamos. Y aquí está hubieron periodistas, políticos, profesores. eh, no hay gente que se salve de cometer este error. Y no entiendo por qué hasta el día de hoy siguen diciendo hubieron. Si es uno de los errores más extendidos que la gente suele corregir también. Pero al mismo tiempo hay mucha gente que dice hubieron. No, si aquí hubieron dos accidentes. No, pues si allá hubieron muchas personas. La palabra hubieron no existe. Y lo voy a resumir simplemente así. La palabra hubieron no existe en ningún lado. Porque cuando yo digo hubieron, en realidad estoy queriendo decir hubo. Hubo dos accidentes. Hubo muchas personas, que es lo correcto. Hubo manifestantes. ¿Se entiende? La única forma es hubo. Lo que pasa es que
Claro, existe un tiempo verbal hubieron, existe, como cuando yo me refiero a un pretérito compuesto. Ellos hubieron llegado. Ahí sí que se puede decir ellos hubieron, pero ahí hubieron funciona como un verbo auxiliar. No hay la posibilidad entonces de que hubieron exista como un verbo principal. Cuando hubieron va solito, automáticamente ustedes deben volcarlo a hubo. Sí existe un verbo hubieron, existe, pero nosotros nunca decimos hubieron venido, hubieron comprado, hubieron llegado. Nunca decimos eso. O sea, ese tiempo está muriendo, está desapareciendo. Como hay un verbo que habla de un futuro que se trabaja solamente con las leyes. Digamos que alguien va a robar y la ley dice, ¿no? La ley como que se anticipa para sancionar. La ley dice, quien robare será sancionado. Quien robare, dice, ¿no? Quien robare. Nosotros no decimos eso, ¿no? Quien comprare esta polera, no. Nosotros decimos el que compre esta polera. Como ven entonces, el verbo hubieron como compuesto está desapareciendo. En ese error nosotros decimos hubieron personas, hubieron manifestantes, hubieron accidentes. No es hubieron, es hubo, siempre es hubo. En ese mismo orden, el mismo verbo, la gente sigue pensando que cuando se refiere a un grupo de personas o un grupo de cosas en pretérito imperfecto, es habían con N. Aquí habían dos personas. Ayer acá habían 20 bolivianos. Digamos, ¿no? Un ejemplo. Cuando yo vine al trabajo, encontré en la esquina y vi que habían 50 personas. ¿Se entiende? El pretérito imperfecto le coloco la N. Por error, por error, porque en realidad, cuando yo me refiero al pretérito imperfecto del verbo haber, en grupo, en cantidad, es había. Había 50 personas. Aquí había 20 bolivianos. Había. No hay hasta ahora. Y ya no pueden ustedes darse el lujo de decir habían más número. Solamente se puede decir habían como tercera persona. Ah, ustedes habían sido los culpables. Como tercera persona plural. Mira, pero si ellos habían sido los, qué sé yo, los vecinos. Ellos habían sido. Ustedes habían comprado, ¿no? ¿Se entiende? Si se dan cuenta, lo que se censura es habían más número. Eso no se puede decir. Habían 50, habían 20, habían 500, habían 1000 manifestantes. Eso es error. Habían más número no es. Está fuera de norma. Ahí siempre es había. Había 50, había 20. En ese tipo de construcciones que llaman la atención porque no parece que hay error, donde sí lo hay, tenemos estos tres casos en donde sí hay errores, pero parece que no hay errores. Y sé que muchos del taller no se van a dar cuenta y no van a encontrar, por más que quieran, los tres errores en estas tres oraciones. Pero no se sientan mal. Quiero decir, este tipo de construcciones ya son muy sutiles. Ya es un nivel de corrección mucho más profundo. O sea, belleza, quien se dé cuenta de que en realidad 6 de 20 han encontrado, que ellos han encontrado, belleza. Perfecto quien se dé cuenta de que ahí está el error, en que ahí debe decir han encontrado, porque habla de 6. 6 han encontrado.
Lo mismo con la oración de abajo. El jurado a los cinco sujetos, el jurado los tiene que declarar culpables, porque son cinco individuos. Esos cinco deben ser declarados culpables. Y en la última oración, ese remedio a 13 personas dejó ciegas. A 13 personas dejó ciegas. Bien, es como se dan cuenta, es algo mucho más sutil, más ínfimo, pero que al final marca la diferencia de una redacción o de una corrección más profesional frente a otra corrección muy irregular. Bueno, aquí había una última oración que también tendrían que darse cuenta de que estas tres personas tienen permitida la entrada. La entrada tienen permitida la entrada. Ok, siguiendo ahora con un poquito más de explicación. Hay muchas personas que no entienden por qué se dice el ánfora y por qué su plural es las ánforas, por qué su singular es el área y por qué su plural es femenino, las plural. Lo mismo en el agua, por qué su singular es masculino, masculino y por qué su femenino es plural. Acá hay algo que se llama sinalefa, es lo que hace que este suceso o que este cambio ocurra. La imposibilidad de pronunciar dos sonidos juntos. Eso es la sinalefa. Eso no ocurre con el calor y la calor. Está aquí para hacer una distinción, para hacer un contraste entre lo que puede considerarse bien contra lo que algunos todavía piensan que es un error. Algunas personas piensan que es un error decir la calor y que solamente se considera el calor. Pero en 2010 la gramática que yo les vengo mostrando, en 2010 la gramática da por visto bueno que se puede decir el calor y la calor. ¿Se entiende? Es válida ambas formas. Es válida la forma femenina y también es válida la forma masculina. ¿Por qué? Es la pregunta. Y la respuesta es porque muchas personas hablan y se expresan de esa forma, la calor. Nosotros en Santa Cruz hay o siempre tuvimos una preferencia por decir la calor. Siempre, siempre, siempre. Es rara la gente en Santa Cruz que dice el calor. Por tradición siempre, siempre dicen femenino, la calor. Bueno, al final le dieron, bueno, no solo aquí, digamos, ¿no? Pero en otras cuestiones, o en estas regiones de América también tienen por preferencia la calor. Por eso es que la RAE ya la toma como válida. No le puede decir a una comunidad de hablantes, ustedes hablan mal. La RAE no tiene esa potestad. Aquí hay un juego de palabras que otra vez la gente, si lo mira con detenimiento, se va a dar cuenta de que hay error nomás, pues. Porque a María y a Juana, a ellas les entregaron, porque es plural, es un complemento indirecto en plural, les entregaron. Así tendría que ser. A estas personas, a este grupo plural, denles un aumento. Y aquí ocurre algo raro, las vacaciones se las vamos a cumplir. Por más que me parezca curioso, hay gente que no detecta los errores o no detecta este tipo de oraciones que están disimuladamente con errores. Hay unas formas que son muy, muy, muy de Occidente, quiero decir, hay unas formas de hablar que solamente se dan en el occidente del país, como por ejemplo la oración de arriba. Y no es que esté mal, son simplemente formas propias de hablar. A mi hermana para Navidad lo comprarán.
Esto es lo que se llama loísmo. Alguna vez tuve un taller en Potosí y yo les mencionaba este tipo de errores y les dije, a ver, en estas oraciones ubiquen cuál está mal y les puse muchas de este estilo. Y como para ellos es normal, pues no marcaron esas opciones como incorrectas. Hay algo que ocurre aquí, no sé si se ve en el occidente, pero en el oriente del país la gente dice, denme en tiempo, qué sé yo, estamos jugando y es cuestión de cronómetro, tiempo, denme en tiempo, dice la gente. O cuando vamos a comprar para un asado, un churrasco, denme en su cuota, dice. Y es denme su cuota. Ese tipo de construcciones ocurre igual con estas mismas que están mal, porque si hablamos de un plural, a Juan y a Pedro, les vamos a entregar. A mis estudiantes, denles, plural. Pero como ven, ahí está en singular, está mal. Y claro, y a veces ese tipo de errores ya es más grosero cuando decimos, lo voy a comprar, esa heladera. Claramente es la voy a comprar. Loísmo. Loísmo que ocurre en una región del país. O lo que también se llama leísmo, que también el leísmo es muy corriente en el occidente. Es muy normal en el occidente del país que la gente sea leísta. No es un error, o sea, no es un crimen ser leísta. España misma es leísta, pero los patrones de la lengua ven el leísmo como algo fuera de norma. Y ustedes se dan cuenta que aquí tendría que decir la vi a tu madre en el mercado. Hay mucha gente que dice le vi. Hay otras construcciones que son curiosas en el español que no dejan de ser llamativas. Son las llamadas perífrasis verbales. Las perífrasis verbales son verbos, dos verbos, puntos, que pierden su sentido. Aquí yo puse, por ejemplo, cuatro frases, creo que tengo una más, sí, tengo otras más. Este tipo de oraciones son en el español curiosas, no están mal, en realidad no están mal, pero son llamativas sus construcciones. Y si se fijan, si se dan cuenta en estas oraciones, yo puedo decir con un solo verbo este tipo de construcciones. Hay gente que ve un error decir dar a entender, profe, está mal decir dar a entender, ¿no? Debería decir entendiste o entendés. La perífrasis un tema que da debate, porque hay perífrasis que son bien llamativas. Se juntan a veces hasta tres verbos juntos, y eso es lo más curioso. Por lo general, la gente confunde algunos verbos o se olvida que algunos verbos tienen algo que se llaman un régimen. Régimen de verbo quiere decir que un verbo únicamente se construye de una forma particular. Régimen de verbo quiere decir que un verbo se va a conjugar siempre acompañado de otra palabra, que por lo general es una preposición. Si se fijan en estos verbos, siempre tiene que ir esa preposición al lado. No hay posibilidad de que este verbo se pueda escribir si no es con estas preposiciones enseguida. Pero hay gente que desconoce. Para mí, el que siempre me llama la atención es el que está en cuarto lugar. Estoy seguro, la gente dice, estoy seguro que, estoy seguro que, dice la gente, pero es estoy seguro de que. Si ven, esto es un verbo de régimen que se llama, un verbo de régimen, verbo que tiene que construirse sí o sí acompañado de esta palabra. Y ya oficializamos
que a partir de 2010 sí se puede y sí está aceptado que se diga imprimido e impreso. Hay algún tipo de errores que se cometen o que siempre están presentes y es en el condicional. Estas son cuatro, sí, estas cuatro oraciones están mal porque el condicional no está correctamente escrito. El condicional dice que tiene que haber una forma ea, hiera y ara o una forma ia. Por ejemplo, la primera oración tendría que ser así. Yo daría algo por tenerla, porque es una condición. Yo daría, tal vez no doy, pero tal vez sí doy. Eso es el condicional. Yo daría algo. Y luego tenemos otras tres en donde su construcción siempre tiene que ser una forma así, la otra así. Por ejemplo, lo aceptaría si me lo pidiera. ¿Ven? Lo aceptaría si me lo pidiera. Si el mundo fuera mejor, todos estaríamos. Si yo tuviese, te compraría. ¿Se dan cuenta? Así se construye un condicional. Si tuviera, te compraría. Si me lo pidiera, lo aceptaría. La construcción siempre es un ia y un era. Si tuviera, te daría. Si quisiera, te llamaría. Si tuviera, te prestaría. Si me llamara, iría. Si me prestara, le pagaría. Esa es la forma correcta de construir un condicional. Hay algo que siempre la gente comete y me gusta hablar de eso, es que la gente comete errores en el condicional. El infinitivo, perdón. La norma dice que nunca se empieza una oración con infinitivo. Jamás, nunca la gente debe empezar un diálogo. Estas oraciones, si se dan cuenta, están dos formas, una incorrecta y una correcta. Pero aquí quiero aclarar algo, es nunca como infinitivo, pero como verbo principal. Como verbo principal no debo iniciar nunca una oración con infinitivo. Nosotros, por ejemplo, en el trabajo, siempre vemos que la persona que se encarga de pagar los sueldos, fin de mes, dice, no, colegas, informar que ya se depositó. Informar es un verbo en infinitivo y la norma dice que nunca debo iniciar un verbo en infinitivo. Aquí, por ejemplo, está la opción de cómo debería yo iniciar una oración para no caer en el infinitivo. Entonces, hay gente que a veces quiere disimular y dice, no, colegas, informarles, le pone el pronombre, informarles, sigue estando mal. Sigue siendo un infinitivo, solamente que le agrego un pronombre después. Como debería ser es, colegas, quiero informarles, o amigos, compañeros, a ver chicos, quiero decirles, o chicos, quiero recordarles, o les recuerdo chicos, pero no, chicos, recordar que mañana no, ese tipo de construcción no va. Quiero entrar un poquito ahora, dejando de lado los verbos, a algunas formas nuevas de cómo se generan algunos femeninos en algunos sustantivos. En Santa Cruz nosotros hace un tiempo tuvimos una alcaldesa y a partir de ahí es que el sustantivo alcaldesa empezó a tener vigencia. Hasta antes de eso, pues era raro ver que alguien escribiera alcaldesa, que ahora lo correcto es decir alcaldesa, ¿no? Lo mismo pasa con presidente. Y aquí hay un debate que generó Milei en su momento, en que dice que no se dice presidenta, se dice presidente. Bueno, Milei puede decir lo que quiera y no por hablar para Milei voy a ser masista o no masista. La realidad es que Milei está equivocado. Milei está muy equivocado.
en insistir en llamar a la presidenta, creo que era del Congreso, en llamarla presidente, porque ya hasta hace mucho tiempo se maneja la idea de presidenta. No es nuevo el debate. A Yanine Áñez, puede caerles o no, la llamaban presidenta. Son algunos sustantivos que parecieran no tener sentido, pero sí lo tienen. El caso de poetisa, por ejemplo, poetisa es un sustantivo nuevo, porque la mujer que declamaba poemas igual se llamaba poeta. Poeta era una palabra que englobaba a hombre y a mujer. Es como astronauta. Astronauta es hombre y mujer. Pero de repente y en buena hora, un grupo de personas, sobre todo mujeres, pues vieron que poeta no les representa y decidieron crear el sustantivo poetisa. Como ven, nosotros somos quienes creamos las palabras o nosotros somos quienes cambiamos las estructuras gramaticales. Aquí voy a dar unos ejemplos de leísmo y unos ejemplos de laísmo, cómo debería ser y cómo no debería ser. Cuando yo vi un perro, ese perro yo lo vi. Si yo vi a Juan, lo vi, no le vi. Si yo vi a niños, yo los vi, no les vi. El leísmo es una forma de hablar que está muy ligada a la región occidental del país y a España entero casi. Y el loísmo, yo tenía un compañero de universidad que era orureño, él era muy loísta, muy loísta. Y cuando fui a dar un taller a Oruro, me pude dar cuenta de que Oruro sí es loísta. O sea, en vez de decir le, digo lo. Eso es loísmo. Hay algo que se está manejando ahora, es tratar de eliminar el complemento indirecto. Aquí, por ejemplo, en la última oración, yo tengo vía María y se entiende perfectamente. Pero nosotros lo que hacemos es duplicar el complemento indirecto. La vía María. O sea, este la, si ustedes se fijan, no tiene ningún valor gramatical en esa oración. Ningún valor. Ni le aumenta a la oración ni le quita nada. Igual se entiende. Eso es lo que se llama reduplicación del complemento. Una redacción mucho más pulcra evita reduplicar los complementos. Lo mismo con este lo. Este lo no le agrega nada a la oración. Hay una máxima en español que dice que mientras menos palabra utilice, mejor. ¿Listo? No deja de ser un caso llamativo. Cosas que nosotros ya damos por hechas. Vamos a cerrar de una vez el debate que la gente sigue peleando hasta el día de hoy y piensa que estas cuatro construcciones son erradas. En realidad, estas cuatro oraciones se consideran muy válidas gramaticalmente. Es una explicación muy larga, teórica, que por ahora no nos atañe, pero en resumidas cuentas, ya ustedes tendrían que dejar de considerar error estas cuatro oraciones. De manera rápida, no es error porque estos verbos subir, bajar, entrar, salir son verbos de movimiento. Y un verbo de movimiento tiene por lo general un adverbio al lado. Entonces, arriba, abajo, adentro, afuera son adverbios. Por eso es que gramaticalmente está bien. Tal vez pueda sonar mal, eso es otra cosa, pero gramaticalmente está bien. Hay algunas construcciones que la gente puede ver o les pueden parecer redundantes, pero al final ustedes son quienes tienen la última palabra. Pueden decir callarse la boca, claro, no me voy a callar el codo. Pueden decir volver a repetir, entendiendo que se lo diga por tercera vez.
me dijo a mí, obviamente que me va a decir a mí, no, no me va a decir a vos. Es como decir, me duele la muela, obviamente me duele mi muela, ¿se dan cuenta? Hay gente que dice, me duele mi muela, me duele mi cabeza, me duele mi estómago. Obviamente que si me duele, es mío, pues. Pero son formas que, bueno, podríamos debatir y decir, no, profe, no es redundancia. Sí, sí es, porque no hace, pero no dejan de ser curiosas algunas construcciones que la gente toma por inválidas, mientras otro grupo toma por válidas. Hay algo, ya para ir terminando, nosotros aquí en Santa Cruz utilizamos mucho este verbo saber en lugar del verbo soler. Las primeras oraciones de esos dos grupos de palabras están mal. Yo no sé levantarme. Yo, yo suelo levantarme. Mi tía no sabe ir al mercado. Mi tía suele ir al mercado. ¿Ven? Hay algunos verbos que ya los tenemos muy consabidos y muy utilizados. Los mismos con algunas formas de algunos verbos irregulares. En Santa Cruz, la gente dice aprieta, pero el verbo es aprieta. Santa Cruz, la gente dice quebre, pero el verbo es quiebre. La gente dice vertir, vertir, o sea, derramar, ¿no? Derramar, pero el verbo es verter. La gente dice cernir, de colar, ¿no? La gente dice cernir, pero el verbo es cerner. La gente dice de entrar, pero es entrar. La gente dice prever, pero es prever. Aperturar solamente y únicamente se permite cuando estamos en el ámbito financiero. No, no podemos aperturar una tienda, aperturar una puerta, aperturar una caja de cartón. No, no, no podemos. Ahí es abrir. Únicamente se usa aperturar cuando yo uso una cuenta o abro una caja de ahorro. Nada más. Eso lo dice por ahora la norma. Por ahora. Quién sabe que tal vez más adelante la norma permita que yo pueda decir aperturar para abrir mi casa, digamos. Estas cuatro oraciones, ustedes las ven algunas curiosas, otras las ven más estándar. Todos dirían, profe, esta es la correcta. Todos dirían. Pero hay gente que dice de las otras tres formas y un grupo grande de personas. Y si un grupo grande lo dice, pues la gramática, y eso está aquí, lo puede aceptar y reconocer. Sobre todo la gente del occidente, yo escucho que sí habla así. Su casa, igual aquí en Santa Cruz, la gente de los valles cruceños, la gente de Bollulbe, la gente del Chaco, dice, su casa de María. Pero en la ciudad capital no se da este tipo de construcciones. Las cuatro gramaticalmente son válidas. La forma de hablar de una persona delata de dónde viene o qué tipo de cultura tiene. Hay algunas formas que siguen estando erradas. La gente que dice detrás mío, aquí falta detrás mío. Detrás mío, dice alguna persona, ¿no? Detrás mío, delante tuyo, y no es detrás mío. Es delante de mí, detrás de vos, detrás de ti. Pero es curioso que la gente dice encima tuyo, debajo tuyo. Error. Aquí lo mismo tenemos lo otro que hablamos de los ordinales, que no se tendría que decir así. Hay algunos sustantivos que se pueden construir de las dos formas, las dos son válidas. El maratón, el mar, la mar. Es algo que se llama sustantivo de género ambiguo. Entonces, si nos damos cuenta, ya esto empieza como a hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto, de todos los errores. Quiero ir terminando hablando un poquito de la inteligencia artificial a la hora de elaborar un texto o de hacer una corrección. Yo siempre recomiendo a mis estudiantes de lenguaje y de lingüística que si un día quieren o tienen una consulta de ortografía, nunca acudan a ChatGPT.
ChatGPT es la peor herramienta para hablar de ortografía. ¿Por qué? Porque ChatGPT tiene un código que está elaborado únicamente en inglés. Entonces, yo le meto a ChatGPT una orden en español. ChatGPT la traduce al inglés. En inglés la mete a su sistema de datos, la bota en inglés y luego me la traduce a español. Entonces, hay tres, cuatro puentes en donde va a cometer errores. Por eso es imposible darle a ChatGPT una tarea de ortografía. Está bien, ustedes van, dice, pero profe, yo le puse y me dio lo correcto. Está bien, lo más elemental lo sabrá, pero cuestiones mm, muy sutiles o generales no las puede hacer. Aquí yo les puse un ejemplo. Yo le puse a ChatGPT que me dé 10 palabras sin acento. Y claro, él me da pues lo que le dé me da lo que le da la gana. Y ChatGPT me da lo que le da la gana. O sea, él no toma en cuenta o no tiene conocimiento de las normas ortográficas. Porque cuando la orden es clara, ChatGPT no sabe cómo actuar en este caso. Que sirva entonces para ustedes como una alerta para no confiar todo lo que les bota ChatGPT. En ortografía, en gramática puede tener algunos errores mínimos, pero ortografía está muy, muy, muy mal. ¿Qué recursos son los únicos que pueden ser válidos? Hay una aplicación que se llama DRAE, se llama App DRAE, como está aquí escrito. Es un diccionario que es oficial de la RAE, ahí están las consultas. Hay una página web que tiene un recurso muy interesante para nosotros. Hay otro recurso que también es el diccionario panhispánico de dudas con la norma nuestra. Y hay un último diccionario que es el diccionario de americanismos. Este es muy bueno. Yo no lo tengo porque eh, no he tenido la oportunidad, pero es muy, muy bueno. Hay muchas palabras que no están en el diccionario de la RAE ni en el panhispánico, pero sí están en el de americanismo. Yo espero que todo esto nos hubiera servido para hacer un pequeño paseo por las cuestiones de nuestra lengua. Espero que todo lo que hubiésemos visto hoy les pueda haber resuelto algunas dudas o les pueda haber tal vez descubierto un poquito la curiosidad de cómo, profe, tengo que escribir o dónde, profe, debo buscar unos contenidos para mi trabajo, para mi tarea. Es una charla muy escueta de algo que nosotros lo veríamos en la universidad 5 años. Los lingüistas, nosotros, eh, los 5 años nos quedan cortos y ustedes, gracias a psicoeducativa, han tenido un repaso de 5 años en la universidad en 1 hora y media de trabajo. Yo espero que ustedes estén en un constante apego y una constante búsqueda a las formas correctas de hablar, a las formas estándares, cultas de hablar. Y agradezco a Abraham por el espacio que nos ha brindado. Gracias por el contacto. Y si hubiese pregunta o algo más que ustedes quisieran recapitular o cerrar, estoy dispuesto a escuchar. Adelante, maestros y maestras, es su turno, porque ya nos vamos despidiendo, ¿no? Son las 19:40. Y el profesor Mario tiene un compromiso que también tiene que cumplir. Así que adelante, aprovechemos el tiempo. Por mi parte, uf, he aprendido un montón el día de hoy. De todos modos, Abraham, ellos, Ujú. yo dejé los enlaces a mis accesos de consulta, correos, páginas, y Excelente. cualquier cuestión que ustedes les pueda generar incertidumbre, pues no duden en escribirme, yo encantado, yo respondo todos los comentarios, Qué ves. y así que como gusten, sé que el espacio a veces, este tipo de virtualidad
nos arroja alguito de desconfianza, pero siéntanse en la comodidad de escribirme cuando ustedes gusten. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, especialmente por esta apertura, esta posibilidad de poder encontrar más ayuda posteriormente en alguna otra situación. Entiendo que en este momento hay un compromiso. Queridos profes, podemos escribirle con toda confianza entonces a nuestro profesor Mario para absorber cualquier tipo de duda. Bueno, están haciendo ahorita en los mensajes algunas dudas, ¿no? Que ya lo habíamos considerado en realidad. Quiero aportar con un problemita que tenemos a veces al hablar, y esto es bien común, no solo en Santa Cruz, en toda Bolivia. Confundimos el verbo deber con el verbo poder. Esto es bien común y es catastrófico, porque a un estudiante le podemos decir, no me puedes hablar de esta manera. Lo correcto es decir, no me debes hablar de esta manera. Si le digo no me puedes hablar de esta manera, el adolescente en su mente puede decir, vamos a ver si puedo. Juega, ¿no? Hacer Entonces, un reto. ¿qué tal esa? Es un juego de palabras, ¿no? Y nosotros nos gusta decir de poder, se puede, pero no se puede. Eso es lo que Eso es. generalmente nosotros respondemos. Bueno, Eh, querido profesor Mario, realmente hemos quedado muy satisfechos, hemos aprendido un montón y hablo por todos. Bueno, lamentablemente no hubo mucha participación porque creo que hemos estado todos atentos a cada detalle que nos fue dando, y esta grabación les voy a enviar a todos, especialmente a aquellos que no han podido asistir por diversos motivos como la señal. Tengo un montón de mensajes, voy respondiendo a todos. No han podido, lamentablemente, por el tema de la señal. ¿Cuántos maestros están sufriendo ahorita en el Chapare? Están yendo a pie, lamentablemente, a sus ciudades y localidades. No han podido asistir, pero hemos tenido el récord de 219 asistentes de todo lugar del país, profesor Mario. Estamos, mire, cómo llegando a todo lugar, a todo rincón. Y esto, por supuesto, se va a replicar para el resto de maestros, porque esto que se ha considerado el día de hoy no es para profesores de lenguaje y comunicación, es para toditos. Es para toditos. Realmente qué importante, profesor Mario. Me quedo muy, muy agradecido. Quisiera comprometerle a que en otra siguiente oportunidad, porque esto la vamos a repetir en una versión 2, versión 3, lo vamos a hacer porque es muy, muy importante y quisiéramos contar con su apoyo una vez más. claro, Abraham, déjeme despedirme de los estudiantes. Gracias por haber estado el día de hoy. En serio que para mí siempre es un gusto hablar de esto. Me pasaría horas y horas hablando de esto. Pero gracias a todos. Quiero invitar a que la gente que tiene muchas dudas pueda encontrarme yo tengo en TikTok como el profe Mario, en Facebook como el profe Mario. Ahí si tienen preguntas, háganmelas llegar. Yo les voy a responder de mil maneras, de mil amores y para mí es un gusto. Si se vuelve a dar, cuenten conmigo para lo que necesiten y eso sería de mi parte. Gracias, Abraham. Gracias a Psicoeducativa por este espacio que han generado. Muchas gracias, Si me profesor. permite, si Muchísimas me permite, antes, bueno, muy buenas tardes, licenciado Quiroga, gracias. y de la misma manera también, pues, al licenciado Mario y a todos quienes están participando de este importante evento, ¿no? Bueno, mis palabras en realidad para agradecer a los oradores y al mismo tiempo felicitarle al licenciado Mario. Bueno, nos ha movido el piso, se puede decir, ¿no? Con todas las orientaciones que acaba precisamente de darnos. Bueno, en realidad esto me hace pensar de que hay muchísimo, muchísimo por trabajar para fortalecer cada vez mejor nuestro vocabulario, considerando que somos maestros, maestras, ¿no? Para que podamos hacer uso adecuado, como corresponde, de la terminología, ¿no? Ahora con esto de que, en todo caso, bueno, tenemos que hablar de los líderes, las lideresas y todo aquello. Entonces, hay mucha confusión, puedo decir honestamente, por lo que es muy necesario de que tengamos que actualizarnos también con nuestro léxico para poder orientar
a los estudiantes y bueno, hacer el uso adecuado también de nuestro vocabulario como maestros, ¿no? Muchísimas gracias al expositor, el licenciado Mario, de la misma manera, licenciado Quiroga, pues como organizador también de este evento. Muchísimas gracias, bendiciones. A usted, profesora, y creo que con sus palabras realmente se expresa todo lo que sentimos. Todos los colegas estamos presentes el día de hoy. Muchas gracias, profesor Mario. Adelante, por favor, corra, tiene su compromiso, no lo queremos perjudicar. Y decirles a todos ustedes, queridos maestros y maestras, su nombre completo, por favor, en el chat para efectos de asistencia. ¿Ya? Así es como vamos a tomar la asistencia. Toditos, toditos, por favor, sus nombres completos en el chat, ¿no? Eran unos 219, ahora somos 212. Toditos, por favor. Si no hay esto, obviamente, no tengo un registro para que haya la asistencia. Muchos otros colegas ya nos han mencionado su inasistencia por diversas razones. Tiene tolerancia, por supuesto. Y de esa manera estamos llevando un control de todo lo que estamos desarrollando, ¿no? Acá en el encuentro, de la misma manera, el día de mañana a las 6 de la tarde vamos a continuar con el siguiente ponente, el profesor Eliezer, ¿no? Profesor Eliezer desde Colombia. Nos va a estar visitando, nos vamos a estar hablando de, permítanme ver, por favor, el tema exacto les voy a decir ahorita. Mientras tanto, vayan colocando, por favor, su nombre. Nombre completo, ¿ya? Nombre completo. Mañana vamos a estar trabajando métodos de enseñanza de lectura comprensiva en niños y adolescentes. Métodos de enseñanza de lectura comprensiva en niños y adolescentes. Y voy a destacar que el profesor Eliezer es una persona que conoce bastante del tema de neurociencias. Es decir, vamos a estar trabajando de pronto la neurología de, de la lectura comprensiva. Esto es sumamente importante, maestros, porque de pronto tengo que saber yo los mecanismos neuronales que se generan, que se producen para poder generar este fenómeno que es la lectura comprensiva, los procesos cognitivos que son sumamente importantes. Antes pensábamos que todo era muy mecánico, ¿no? Y muy automático. No, tienen muchísimos condicionamientos que los tenemos que comprender para lograr un efecto positivo en nuestros estudiantes. Y les anuncio, queridos maestros, les comunico, mejor dicho, que también lo voy a hacer mediante el chat, que el día domingo no vamos a tener clase, ya se va a realizar el día sábado a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Por problemas de agenda de nuestro ponente, ¿no? El profesor Botero, también de la hermana República de Colombia, que lamentablemente tuvo una situación, así que el día sábado sería 9, ¿no? A ver, veamos, sábado 9, correcto. Sábado 9 va a ser a las 6 de la tarde. ¿Está bien? ¿Con qué temática? Vamos a estar con la inteligencia artificial para la enseñanza del lenguaje y la comunicación. Vamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial tomando en cuenta el consejo que nos dio el profesor Mario, ¿no? El chat GPT, bueno, no nos ayudaría tanto. De pronto vamos a ver otras inteligencias artificiales que de pronto nos puede ayudar un poco mejor. Estos son simplemente herramientas, ¿no? Así que tenemos que ir trabajando diferentes herramientas, conociéndolas para poderlas utilizar. Gracias, profes. Gracias, gracias. Todos me están anotando sus nombres completos. Excelente. Toditos, por favor, les reitero, les reitero. Nombre completo en el chat de Zoom para efectos de asistencia. Muy bien, esta sala va a seguir abierta. Voy a dejar de grabar.